Belgrano Sur. Y estamos trabajando en vivo con esta imagen. Con las paradojas de la Argentina, ¿no? Por ahí pasaron los autos que mataron, la gente hoy está reclamando y la policía aparece obviamente hoy, no antes de que ocurriera la muerte. Bien, ya llega solo una vuelta más, sigue la información en Todo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Un lunes más en el planeta Tierra. No, no es un lunes más. Estamos atravesados por la pandemia en Argentina. Estrictamente vamos medio año de cuarentena o del modo que ustedes quieran elegir la palabra del diccionario que representa esto que tiene que ver con muchas actividades que están restringidas. Por ejemplo, las clases. El gran organizador familiar tiene que ver con saber que los chicos están en un lugar en donde están recibiendo educación, información, están teniendo interacción con pares, están socializando, eso que está tan formativo. Por ejemplo, no hay clases por algunas razones, muchas atendibles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo habrá clases? No lo sabemos. Y tantas otras actividades que todavía están en un signo de interrogación. Varias preguntas. La primera es, este jueves o este viernes deberán forzosamente juntarse y anunciar algo Alberto Fernández con la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La primera pregunta es, ¿habrá un anuncio conjunto o el roce tan fuerte, esa escena del miércoles a la noche de quita de coparticipación, esa escena de emboscada va a tener consecuencias en donde no se escenificará ese vínculo? ¿Acaso usarán de argumento que está federalizado el virus y entonces todas las provincias están complicadas y entonces ya no son representativos estos tres personajes? Es una buena pregunta, medir la calidad o la capacidad de recuperación de ese diálogo. Si es que lo hay, algo nos va a contar Pablo de León en los anuncios de este jueves y este viernes. Pero el tema más fuerte es, vamos 180 días, ¿hay un horizonte? ¿Cuál es la estrategia si esto fuera un partido de fútbol al cual está encarando el gobierno? Vamos, ¿a qué horizonte? ¿En qué momento vamos a saber cómo sigue la cuarentena? ¿Qué va a pasar con las actividades? Vamos a estar hablando en un ratito con Fernán Quirós, es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y una de las cuestiones que podemos hablar con él tienen que ver con esto. La primera fase en donde había una épica de la solidaridad, quédate en casa, dentro de tu casa, le ganamos al virus. Eso, independientemente de tus ideas políticas, independientemente... A ver, tenemos un último momento, ahora retomo. A ver...
Rolo Barbano, desde La Ferrer, aquí el chiquito que fue atropellado de 6 años, murió cuando corrían una picada. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Rolo, ahí? Diego, hay incidentes muy graves entre manifestantes que estuvieron toda la tarde acá en el lugar exacto. Estamos en la ruta 21, donde fue atropellado Tayel en la tarde de ayer. La policía bonaerense está enfrentándose a los tiros contra manifestantes que les tiran piedras. Hay por momentos lluvias de piedras en este sector de la ruta 21. Está llegando la infantería, ya llegaron varios agentes de esta fuerza. Hay más de 60 policías aquí. Puedo ver 15 patrulleros en una esquina, otros 10 en la otra. Están enfrentándose a piedras que por momentos nos caen alrededor. Te digo, Diego, que estuvo muy picante durante todo el día la protesta aquí. Estuvo cortada la ruta 21, están cortadas las vías del ferrocarril y había muchos integrantes de la hinchada de La Ferrer que estaban aquí durante toda la tarde y parece ser que algunos de sus integrantes de la barra están ahora enfrentándose con la policía. Los vecinos más temprano nos decían que parte de la bronca tiene que ver con que, por un lado, la ruta 21 suele ser escenario de picadas como la que este domingo terminó con la vida de este nenito de 6 años, y por otro con que a solo 50 metros del lugar donde atropellaron a Tayel hay una garita policial y en el momento de la picada, por supuesto, los policías no estaban haciendo nada para prevenirla. Todo esto es el contexto. Ahora lo que está pasando es lisa y llanamente un enfrentamiento entre gente que está tirando piedras y los policías, que los pueden ver ahí, se están parapetando detrás del muro de las vías del tren. Del otro lado de las vías están los que agreden tirando cascotes, muy importantes te diría, porque acá donde estoy parado yo se escuchan pegar las piedras contra... Sí, acabamos de escuchar. Rolo, ¿podemos repasar paredes? brevemente, Sí, entonces, para el que se suma o no estuvo conectado a las noticias durante el día? Una picada, atropellan a una familia entera, papá, mamá y el nene de 6 años. Ahí se salvan el padre y la madre, el nene fallece siendo atropellado, Rolo. Y esta manifestación son de vecinos, que es efectivamente ¿contra quién? Contra los que corrían picadas, contra la policía. ¿Y por qué aparece un sector de la Barra Brava? Diego, la verdad es que hay un clima de bronca general y algunos que lo han aprovechado para sumarse. Hay que destacar que acá no están los familiares de Tayel, no están los amigos de Tayel, que están ahora en su casa esperando que la justicia le entregue el cuerpito de este nene de 6 años. No son ellos los que se están enfrentando con la policía, hay gente que ha estado acá todo el día, vaya uno a saber por qué dirige ahora su bronca contra los policías. Yo les explicaba un poco el contexto de lo que fue el episodio que terminó con la muerte de Tayel. Nada justifica lo que está pasando. Acá hay un enfrentamiento de violentos contra policías de la bonaerense que, insisto, siguen llegando al lugar. Los tiros no paran de escucharse, son balazos de goma. Y del otro lado lo que hay son piedras que llueven, nos caen. Les digo, están tirando con una fuerza que llama mucho la atención, la violencia y la precisión que tienen desde el otro lado de las vías. Hay más de 50 metros del lugar donde están los agresores hasta este lugar, que es donde estamos nosotros y está la policía bonaerense. Diego. O sea, de manera que no está claro, más allá de la atendible razón de esta picada, por qué esas personas que estamos viendo están apedreando a la policía, si se están sumando otros reclamos, otras broncas acumuladas, y en tal caso sumaríamos este episodio, Rolo, a esto que estamos viendo de modo disgregado. Yo voy a asociar, a pesar de que no es exactamente lo mismo, con otros episodios también disgregados, de revueltas. Hay que ver cuánto tiene que ver con eso. Sí, así es, digo. ¿Cómo asociamos? ¿Qué tiene que ver esto con lo de la picada y cuánto tiene que ver? ¿Y cuánto con otras cosas que no sabemos exactamente cuáles son? Claro, Diego. En lo concreto no hay una relación directa. O sea, los que están manifestando no son familiares ni amigos del nene que murió, son simplemente gente de la zona, y lo que hay aquí es policía que estaba custodiando el corte de la ruta. ¿Por qué? Porque está cortada la ruta, tenían que desviar el tránsito, hay gomas que están siendo prendidas a fuego desde hoy temprano, este corte, tanto en las vías del tren,
como en la Ruta 21 estuvo todo el día. Ya el clima era agresivo a la tarde, yo te digo, estuvimos acá trabajando, reconstruyendo lo que fue la muerte de Tayel, y cuando nos vieron venir con las cámaras, lo primero que nos preguntaban los integrantes de la barra de La Ferrer era si éramos policías. O sea, había como un clima de violencia ya en el aire que no tenía mucha justificación, se molestaban con las cámaras. Bueno, acá lo que parece haber habido es el resultado de una tarde, sí, ahí nos corremos, una tarde violenta en la cual lo que empezó como bronca por el asesinato con 2 autos de un nene de 6 años está derivando evidentemente en otro tipo de reclamos y de conflictos. No hay un reclamo concreto, Diego, esto tiene que quedar claro. Acá hay simplemente violencia en una situación de corte que originalmente era un pedido de justicia. Bien, Rolo, y recordemos, esa era una ruta que según algunos vecinos decían, también tenía algunos antecedentes de picadas, ¿verdad? Sí, Diego, o sea, lo que dicen los vecinos acá es que todos sabían que todos los domingos a la tarde había picadas en la Ruta 21, que esto era una constante, que lo sabía todo el mundo, menos evidentemente la policía, los inspectores de tránsito municipales, todos sabían que esto podía terminar algún día porque convertían a esta Ruta 21 en una pista de carrera. Nosotros decimos ruta, pero como pueden ver es más que nada una avenida a esta altura que pasa por el medio de 2 barrios. De hecho, Tayel estaba de la mano con su papá y su mamá cruzando, esperando el semáforo para cruzar esta ruta para ir a comprar un helado. Eso era lo que estaban haciendo el domingo a las 5 de la tarde cuando aparecieron 3 autos a toda velocidad que venían corriendo una picada. Se cree que por lo menos desde 8 o 9 cuadras antes se encuentran justo en el semáforo donde estaba Tayel de la mano de su papá y de su mamá con un auto que estaba frenado esperando que cambiara la luz. Se lo llevan por delante, lo chocan, ese auto sube a la vereda y mata a Tayel en el momento. Su papá y su mamá también terminaron golpeados, pero imagínate la conmoción que hay aquí en la zona. La víctima fatal es un nene de 6 años, esto conmueve a todo el mundo y más la sensación de que esto podría haberse evitado. ¿Se sabe, están detenidos los que corrían picadas? De medidas, Diego, para que esto no pasara. Te preguntaba si están detenidos los corredores, los que estaban haciendo las picadas. Sí, está detenido el conductor del Chevrolet Corsa que choca al auto que estaba parado esperando en el semáforo, que era un auto que conducía una mujer. El conductor de este auto está preso, tiene 22 años, lo detuvieron aquí en el momento porque, claro, el auto se destrozó, el suyo, al chocar contra el auto que estaba esperando en el semáforo y tampoco tuvo la posibilidad de escapar. El auto ese, este Chevrolet Corsa, venía corriendo la picada contra claramente otro vehículo, un Volkswagen Vento. Su conductor se escapó después de haberse bajado, después de haber mirado lo que había ocurrido, el resultado de la picada, se escapó, pero lo siguieron con las cámaras de seguridad, lograron ubicarlo y también está detenido desde hoy a la tarde. Hay toda una polémica aquí en el barrio sobre si un tercer auto que aparece en la filmación de esta picada mortal, un BMW, era simplemente un testigo o estaba participando. Me voy a correr porque están tirando piedras hacia este lugar. Si estaba... Lo que está tratando de verse es que había... Rolo, estas personas que están tirando ahí las piedras a la policía, ¿esos son de la barra de La Ferrer? Sí. Y ¿quiénes son? Sí, que la barra estuvo acá todo el día. Estaban con Bien. Muchas gracias, Rolo. Vamos a tomar contacto ahora con Marcelo Peláez. Está allí también, muy cerquita en la zona, desde otro ángulo. Marcelo, ¿nos escuchás? Perfectamente. Kilómetro 24 de la Ruta 21. El mismo lugar de la protesta de esta tarde, hace 20 minutos convertido en escenario de una batalla campal entre jóvenes de la zona y efectivos de la policía bonaerense, cuando al mismo tiempo policías de la Federal intentan despejar las vías del ferrocarril Belgrano Sur para que puedan volver a circular los trenes. Ya había un ambiente muy crispado a lo largo de toda la tarde, porque los manifestantes le reclamaban a la policía que en el lugar donde está la garita, apenas 50 metros del lugar donde atropellaron y mataron a Tayel, los 2 policías que estaban dentro de esa garita nada hicieron para frenar
la competencia entre los autos que corrían la picada. Entonces, ese ambiente de enfrentamiento encontró en un pequeño desencadenante lo que luego provocó el enfrentamiento con la policía. La pelea, esta batalla campal que tenemos aquí. Bueno, lo que sucedió fue justamente que hubo una ambulancia que transportaba a un policía herido de otro episodio. La ambulancia venía acompañada de un patrullero. Los manifestantes que habían cortado el tránsito no querían que la ambulancia pasara por ese lugar. La ambulancia pasó, el patrullero también, y esto es lo que provocó que los jóvenes tomaran piedra balasto de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y le empezaran a arrojar contra los policías, que prontamente respondieron con las perdigonadas de balas de goma. Hace 20 minutos que se producen estas corridas. Las vías del ferrocarril separan a los policías que están parapetados detrás del muro de contención de la línea del ferrocarril, y del otro lado de las vías del tren están los jóvenes que no paran de arrojar piedras. Gracias, Marcelo. Ahora retomo eventualmente contacto con vos. Está otra vez Rolo Barbano. Rolo. Sí, Diego, estamos viendo desde el ángulo que tenemos, que es distinto del de Marcelo. Hay personas que se van parapetando detrás de los árboles para tomar posición y tirar piedras. Te digo que nos vamos moviendo porque la lluvia de pedradas va cambiando de lugar. La policía nos empuja, nos saca del lugar. No digo que sea violenta, sino que te viene a correr porque se van moviendo los que tiran las piedras y van cambiando de blancos. Tiran contra todo lo que está adelante. La verdad es que, como decía Marcelo, esto empieza un poco de una bronca que no se termina de entender, de la interrupción del corte en la Ruta 21, y ahora ya es la violencia por la violencia misma. No paran de llegar patrulleros de la bonaerense. Rolo. También, como decía Marcelo, hay de la federal, porque los cortes de vías son un delito federal, entonces tiene que intervenir Policía Federal. Pero lo que está viendo es violencia, porque sí, Diego. Bien, bueno, por eso, digamos, espero equivocarme en lo que estamos viendo y que esto sea aislado y no tenga nada que ver y sea bien puntual y hasta quirúrgico el enojo sobre la policía por el tema de las picadas. Ojalá me esté equivocando y no que tengamos un episodio más de descontento social y de clima, como vos, Rolo, decías, caldeado. Gracias, Rolo. Acompáñenme. Voy a saludar a la mesa y rápidamente vamos a hablar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Hola, Adriana Amado. Hola. Pablo de León. Hola, hola. Y Osvaldo Bazán. Bueno, vamos a entrar en contacto ya mismo con Quirós, Fernán Quirós. Doctor Quirós, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos ahí en la mesa. Bueno, usted sepa disculpar, lo hemos tenido esperando unos minutos, pero bueno, este episodio. ¿Hay alguna idea de cómo va a ser la presentación? No sé si es jueves, viernes, se termina esta fase que estamos viviendo, se entrará en una nueva etapa, como ustedes quieran llamarla. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Se reunirán? ¿Va a estar usted? ¿Va a estar el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo va a ser eso con el presidente? ¿O no va a haber? Bueno, eso yo no te lo sé decir, Diego. Lo que sí sé es que nosotros vamos a trabajar como siempre hicimos cada vez que llegó el periodo de debate de nuevo periodo, es reunirnos entre los ministerios de salud de la ciudad, de la provincia y de la nación, y entre los tres hacer un diagnóstico epidemiológico de cómo estamos en la región y dialogar sobre las oportunidades técnicas y las medidas concretas que podrían tomarse a cada lado, y luego elevarle esas propuestas a cada uno de nuestros jefes políticos y ellos decidirán cómo se reúnen y cómo lo discuten, ¿no? ¿Y cómo está la ciudad? Si lo tiene que explicar de modo sencillo y no técnicamente, digamos. ¿Está estabilizado? ¿Está con preocupación? ¿Cómo están las cosas? Nosotros, como venimos comunicando desde el 18 de julio hasta esta parte, llevamos 9 semanas de una estabilidad de casos entre 1.100 y 1.300. Siempre cuando hablo de 1.100 a 1.300 hay dos cosas para considerar. Primero, que no es el día del reporte de la Nación, sino ordenados los casos por el día que se toma el hisopado, que es la forma correcta. Y lo segundo, un promedio de los últimos 7 días, porque siempre hay picos de 1.500 y valles de 800, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve los promedios semanales a lo largo de las últimas 9 semanas, estamos siempre entre 1.100 y 1.300. Estas últimas 2 semanas hemos descendido. Hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos una semana de mucha actividad y al día de hoy estamos en 1.100 casos de promedio, es el promedio de los últimos 7 días.
Y permitime si me das un segundito, porque te escuché hacer alguna pregunta que me parece muy relevante contarle a la ciudadanía, ¿no? Aquí nosotros tenemos por delante unos cuantos meses hasta que tengamos una vacuna efectiva y sobre todo disponible para administrar a las personas de riesgo como primer medida. De manera que nosotros tenemos que hacer una planificación de todo este periodo hasta que esté la vacuna. Y esa planificación tiene dos elementos esenciales. Por un lado, la intensificación de las políticas públicas, de lo que es la investigación epidemiológica de los casos, el rastreo, el testeo y el aislamiento, toda una integración de un proceso complejo que es mucho más que testear, es buscar estratificar el riesgo, identificar los de mayor riesgo, testearlos y aislarlos cuando dan positivo. Y del otro lado, la construcción de ciudadanía, de aprendizaje público de todos nosotros, a cómo aprender a manejarlos el día, que incluye llevar actividades que históricamente hicimos en diferentes lugares, llevarlas al espacio público, que es el espacio más seguro, por dos motivos. Primero, porque el espacio abierto contagia 20 veces menos que el espacio cerrado, pero segundo, que es tan importante como eso, es el lugar donde todos podemos observar lo que pasa y todos podemos aportar para el aprendizaje colectivo. De manera que este es un poco el camino que hemos elegido en la ciudad, es fortalecer el testeo y el aislamiento, construir ciudadanía y llevar lo más que podamos la actividad al espacio público para poder llegar el puente hasta la necesidad del año que viene, ¿no? Bien, doctor, déjeme volver a algo que parece una discusión vieja, pero la verdad es que lo que parece viejo en Argentina, como en la Calecita, se va, desaparece de los ojos y después vuelve el problema. Y tiene que ver con la ocupación. Hay algunos datos que circulan de la ocupación de las clínicas y sanatorios, para decirlo de algún modo simple, los mejores de Buenos Aires del sector privado, también hay excelente del sector público, pero el privado de ocupación de 60, 70, 80, 100%. Y con los datos y las planillas allí, ¿qué número tienen ustedes y cómo hacen para que les den el promedio, si es que les da esto que yo les voy a decir, 59, 60% de ocupación de las UTI en la ciudad? No, vamos a aclarar un poco esto porque esto no es una competencia de qué dato tiene cada uno. Nosotros somos el gobierno de la ciudad y somos los responsables de explicarle a la ciudadanía y mostrarles los datos de la realidad, el censo de las camas, no un muestreo. Entonces te voy a aclarar bien porque incurriste en varios errores en la descripción. A ver. Primer cuestión. El 58 al 60% es el porcentaje de ocupación de las camas públicas, Diego, no de las privadas. Correcto. Nos hemos manejado entre 58 y 62% en las últimas 9 semanas y no nos hemos movido de allí. Eso es público. 270 más menos 10 camas. Ese es el público, 270 más menos 10 camas a lo largo de las últimas 9 semanas. Siempre ha sido así. Del subsector privado, el subsector privado, y no es un número que dice este gobierno, es el número que reporta cada efector privado en un sistema informático donde cada efector todos los días reporta la cantidad de camas que tiene usando y la cantidad de camas que tiene disponibles. El subsector privado reporta 1.540 camas de terapia intensiva, divididas en COVID y no COVID. 1.560 camas, como te dije. De esas camas, el sector público tiene, el sector privado tiene el 72% ocupado. Se ha movido en valores entre 70 a 71 y 73 a 74. Al día de hoy es 72%. ¿Y cómo tenemos ese dato? Porque la totalidad de los efectores privados tienen el compromiso, y dialogamos permanentemente en eso, de todos los días entrar en la aplicación y decir, esta cama está libre, esta cama está ocupada. Está ocupado por un paciente COVID y por un paciente no COVID. Ahora, déjame aclarar mínimamente, porque yo los he escuchado a ustedes en alguna oportunidad discutir este punto. Esto es un censo, Diego. Si vos querés saber la población en un lugar, tomás un censo y no es una muestra que expresa la población, es la totalidad de la realidad, es decir, que no puede tener errores. Puede tener error del cargado de un día o dos, pero no puede tener errores. Luego, la Sociedad de Terapia Intensiva tomó una decisión, que es pedirle a sus socios que le reporten todos los días las condiciones de las camas. Y es como vos dijiste recién, los socios de la terapia intensiva, de la SATI, son todos terapistas muy prestigiosos, trabajan en las terapias más prestigiosas de la ciudad. Naturalmente, las terapias más prestigiosas son las primeras que reciben los pacientes porque son los lugares donde la mayoría de las personas prefiere ir.
Entonces es natural, así como el sector público tiene 4 hospitales en el cinturón rojo que habitualmente están al 90% y el resto, el cinturón amarillo y el verde está más acomodado con un promedio, como te dije, de 58 a 60, el subsector privado tiene terapias intensivas al 90, al 95% y otras a mucho menor. Lo que nosotros reportamos es el promedio. Ahora, naturalmente, hay algunos lugares muy ocupados y otros mucho menos ocupados. Y no hay que confundir un muestreo, que es una muestra que tiene un sesgo, un error sistemático se llama el sesgo, un sesgo de socios de una sociedad científica prestigiosa, a un censo que registra la totalidad de la realidad. Bien, yo solo le aclaro esto porque la verdad que a todos los periodistas nos llegan información de buenas fuentes y la verdad es que uno veía en algunos sanatorios privados muy conocidos para todos los televidentes y en donde uno, si toca madera, si le tocara a uno, dice, a mí me gustaría ir ahí, donde todo el mundo quisiera aterrizar si es que ese vuelo le toca abordar. Digo, y 80, 90, es interesante que usted aclare que el promedio es 72 ahora. Sí, lo es hace 9 semanas. Bien. Estamos entre 70 y 71, 73, 74. El de anoche, el último reporte es de 72. Y naturalmente digo, como bien vos decís, eso es un promedio. Las injusticias de los promedios es que algunos están muy por debajo de ello y otros están por arriba de ello. Y esa es la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Bien, Pablo de León. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. A ver, yo tengo la información, y me imagino que esto se habrá hablado con usted, de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, tiene una carpetita que habla de clases presenciales, que ya están ustedes discutiendo cómo sería. Y en esto, a los que somos padres, nos parece quizás que eso está muy lejano. ¿Qué nos puede contar de cuál es el plan de clases presenciales que ustedes quieren discutir ahora con la Nación? Bueno, yo te voy a contar el aspecto sanitario, porque por supuesto que el proceso educativo es la Soledad, pero todo su equipo, sobre cuál es la mejor estrategia para ir por una estructura de riesgo de mayor vulnerabilidad para ir recuperando algunos de los daños que han ocurrido en términos del neurodesarrollo de los niños. Entonces nosotros tenemos un primer foco en unos 6.000, muy discutido el tema, que han perdido su vínculo con la escuela. Y eso no es un tema solamente del niño, es el niño, la familia que se ha perdido, y no es solamente un tema de tecnología, es un tema de que el entorno social, familiar y barrial no ayuda, no facilita que el niño continúe en contacto con la escuela. Entonces allí hay un primer grupo que es un pequeño grupo, sobre 500.000 niños, son apenas un poco más de 6.000 personas, que estamos desarrollando, yéndolos a buscar puerta a puerta, entendiendo el fenómeno social, económico y cultural que lo rodea, para poder hacer una propuesta de política pública que lo englobe, que lo contenga y que lo revincularice, porque son niños que, los del secundario especialmente, tienen mucha actividad fuera de su domicilio, fuera de su casa, y entonces hay que recuperarlos rápidamente en el vínculo escolar. Segundo, ese es el primer grupo de mayor interés y el primero que queremos abordar porque el daño puede ser irreparable allí. Luego tenemos los niños que terminan los ciclos, que necesitamos pensar alguna estrategia antes de fin de año para hacer algunos procesos de encuentro y de cierre de actividad escolar. Y luego estará el resto de la discusión escolar. Entonces, en orden de prioridad, nosotros decimos, queremos discutir primero este grupo de niños que pueden tener un daño irreparable, y allí hay muchas discusiones. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, aportamos siempre la mirada que el espacio abierto, el espacio público es el más seguro, y estamos trabajando algunas alternativas para llevarla a la Nación, de manera que todos estemos relativamente confiados en que lo que vamos a hacer es seguro desde todas las perspectivas. Bien, los gremios dijeron hasta que no esté la vacuna no se vuelve a clase. Bueno, eso es un debate que la ministra seguramente dialogará con ellos, está fuera de mi foco y de mi responsabilidad. Yo solamente te comentaba el aspecto sanitario. Perdóname, ¿no? déjame decir, esta semana hubo una marcha importante de jardines maternales, que es un tema muy importante, y no quiero dejar de preguntarle, doctor, ¿ustedes estuvieron viendo esto? Porque la verdad que es un tema tanto para los docentes como para los padres muy importante este. Todos los temas que nos quedan por resolver son todos importantes. Ese particularmente tiene doble complejidad. Por un lado, el desarrollo de los niños y por otro lado, la capacidad de las madres y de los padres de tener una actividad social
productiva, ¿no es cierto? Así que, por supuesto que nos preocupa, iremos en un orden de prioridades de acuerdo como yo les estaba contando, ¿no? Adriana. Sí, ¿qué tal, ministro? En todo el mundo ya empieza a haber datos y análisis acerca de cuáles medidas fueron más pertinentes y cuáles por ahí se tenían expectativas y no sirvieron. ¿Existen datos en Argentina? Vi por ahí que hay un trabajo marginales, pero ¿hay algún estudio específico que sirva para justificar? Nosotros todo el tiempo hacemos investigación epidemiológica y analizamos los datos que tenemos, no solamente de los barrios populares, hemos analizado el impacto del testeo sistemático serológico sobre los trabajadores esenciales, el resultado de las estrategias proactivas del detectar y la búsqueda de las PCRs y también las medidas que vamos activando en la ciudad. Y por eso es que lo que estamos diciendo ya hace muchas semanas, después de un largo debate que viene de la época de la actividad física nocturna hasta esta parte, que el camino, el puente hacia una solución definitiva, cuando tengamos una solución mejor para el año que viene, tiene que ser el que yo estaba contando hace un ratito. Ser capaz como Estado de identificar rápidamente al potencial enfermo y aislarlo, y ser capaz como ciudadanía y Estado para construir un conocimiento de desarrollo de modelos seguros que básicamente tiene 4 o 5 medidas, pero es aire libre, abierto, bien ventilado, uso de tapabocas, distancia de 2 metros y lavado de manos frecuentes. Esas son las medidas y si todos pudiéramos aprender a hacerlas durante todo el tiempo, seguramente esta pandemia requeriría mucho menos esfuerzo colectivo y podría basarse más en la construcción de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Osvaldo. Sí, ministro, buenas noches. Hoy se cumplen 2 semanas desde que se pudieron abrir las veredas para los bares la gente pudo ir ahí. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? ¿Qué estuvieron viendo en estos 15 días? ¿Y existe la posibilidad de que ustedes insistan en que se abran terrazas y también patios internos de los bares? Sí, por supuesto, Osvaldo, porque está dentro de la estrategia que yo contaba hace un ratito. Vos fijate que nosotros lo que veníamos viendo es que había mucha gente que le costaba mucho cumplir la normativa que le estábamos proponiendo, ya era demasiado tiempo, demasiada angustia, demasiada incertidumbre, y había gente que estaba encontrándose entre familiares, amigos, escuela, niños y demás en diferentes lugares cerrados. Entonces la propuesta nuestra, alineado con lo que yo les estaba contando, es para las personas que no pueden sostener lo que le estamos proponiendo, les damos una alternativa que puedan cumplir lo que quieren cumplir de una manera más segura. Y eso fue la discusión de los encuentros en las plazas y lugares públicos y la discusión de los encuentros en los bares en el espacio abierto. Y vamos a seguir insistiendo en esa política. Es la política más segura, es un puente adecuado donde encontramos cierta armonía entre lo que la gente necesita a esta altura y lo que nosotros podemos acompañar de manera segura para no generar una nueva distribución del virus en la sociedad. Entonces ustedes van a insistir con el asunto de abrir las terrazas y los patios de los bares y de restaurantes. Nosotros vamos a ir proponiendo progresivamente ir abriendo todo lo que podamos de esa actividad en el espacio abierto, porque sabemos que allí el espacio abierto es más seguro. Bien, y finalmente le pregunto por el famoso botón rojo, que se usa como metáfora de si la cosa empeora, esto dicho en boca del presidente, apretaremos ese botón rojo que uno supone sería un endurecimiento de la cuarentena. ¿Cuál es su reflexión sobre la hipótesis del botón rojo? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, la Argentina es un país muy vasto, muy diverso, muy distribuido, que ha tenido una pandemia de distribución temporalmente distribuida. De manera que yo creo que, así como el presidente ya hace muchas semanas habló sobre la regionalización de la política sanitaria, me parece que aquí lo que hay que ver es lugar por lugar. Los lugares donde la velocidad de crecimiento sea muy alta y las proyecciones de crecimiento lleven a un estrés del sistema de salud que corriera riesgos la capacidad de atender a todo el mundo de manera apropiada, me parece que es indispensable hacer ello. De hecho, nosotros en la ciudad, en el AMBA, con la provincia de Buenos Aires, hace mes y medio, 2 meses lo tuvimos que hacer durante 10 días. De manera que es una medida habitual en esta pandemia, lo que hay que usarla es en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Y no es ahora, en ciudad no es ahora, claramente. Decididamente en la ciudad ahora no lo es. Bien, Pablo. Quiero sumar a lo que le preguntaba recién Osvaldo de esto de si ustedes van con la carpetita esta semana a Olivos o en su caso al Ministerio de Salud, le van a sumar, aparte de esto y del tema de los chicos de los gabinetes, estos 6.000 chicos, le van a sumar los gimnasios con protocolo
el tema de la construcción privada, ¿le van a sumar esos elementos? ¿Y otras consultas médicas que no están habilitadas? Bueno, el tema de construcción, sobre todo para un subgrupo de la construcción, que son las grandes obras y las que están por terminar, ya ha sido aprobado en el DNU hace 10 días. Falta la instrumentación en la ciudad y eso será progresivo. El tema de las actividades en espacios cerrados, creemos que todavía la curva no está suficientemente descendida para agregar en el espacio cerrado por el mismo motivo que hablábamos hace un ratito. Y luego, decididamente creemos que tenemos que ir progresando con el cuidado de la salud, de cuestiones que no hacen a la emergencia, porque luego de 6 meses de pérdida de seguimiento de algunas enfermedades, todas se vuelven con cierto nivel de cuidado indispensable, ¿no es cierto? Así que vamos a ir dialogando con el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia cómo podemos hacer eso de manera más o menos segura. Bien, la última, ahora sí, la última real, porque los periodistas son muy mentirosos, ministro, usted ya los aprendió en este tiempo. Tiene que ver con que estamos en el máximo de circulación y en el mínimo de miedo, sobre todo la gente de edad más baja está más omnipotente frente al virus, dice a lo sumo será como una gripe fuerte. Esto no lo digo yo, es lo que uno ve y lo que uno escucha también. Hay una pérdida del miedo. ¿Hay algo que usted les pueda decir a las personas que no le hayamos preguntado con respecto a esto?